Vamos ahora con un vídeo importantísimo, que son las propiedades de los logaritmos. Mirad, solo vamos a ver tres propiedades que tienen los logaritmos, pero si los logaritmos tienen una importancia y una aplicación en las matemáticas, es fundamentalmente por estas tres propiedades. Son muy importantes. Entonces, antes de empezar os hago dos advertencias. Primero, las propiedades da igual en qué base esté el logaritmo. O sea, si yo os escribo una propiedad que pone logaritmo de 8, pues es logaritmo decimal de 8, pero me daría igual que pusiera logaritmo en base 5 de 8 o logaritmo neperiano, ¿vale? Las propiedades son iguales, sea cual sea la base del logaritmo. Y luego, en segundo lugar, en este vídeo solo voy a poner las propiedades, no las demostraciones, pero son unas demostraciones muy lógicas y no son muy difíciles. Entonces, si sentís curiosidad, seguro que en vuestro libro de texto o en internet podéis encontrar la demostración de estas propiedades. Y de verdad os digo que es algo interesante porque es un primer acercamiento a estas matemáticas ya más serias que en vez de estar estudiando propiedades y que me las tengo que creer, pues se ven las demostraciones, porque las cosas son como son. Y como os he dicho, no son demostraciones muy difíciles, si tenéis interés podéis buscarlas, ¿vale? Aunque en este vídeo no las pongo porque me centro directamente en las propiedades. Entonces, venga, vamos al grano. Primera propiedad. Dos logaritmos que se suman lo puedo agrupar en un logaritmo que multiplica. O sea, logaritmo de A más logaritmo de B es igual al logaritmo de A por B. Ejemplo, que esto se ve siempre mejor con números. Logaritmo de 6 más logaritmo de 4 lo puedo agrupar en logaritmo de 24. ¿Por qué 24? Porque es 6 por 4, que es 24. Y si cogéis la calculadora lo podéis comprobar. El logaritmo de 6 más el logaritmo de 4 os da lo mismo que el logaritmo de 24, ¿vale? Logaritmo de 5 más logaritmo de 2 se agrupa en un logaritmo que multiplica, es lo mismo que el logaritmo de 10. Que por cierto, si recordáis vídeos anteriores, el logaritmo de 10 debería dar 1, ¿vale? Entonces fijaos qué cosa más curiosa, el logaritmo de 5 es un número irracional con infinitos decimales, más logaritmo de 2 también es un número con infinitos decimales, pero si lo sumas te da exactamente 1, que es el logaritmo de 10. Bueno, como he dicho antes, estas propiedades valen para cualquier base. Entonces, si tengo, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 6 más logaritmo en base 2 de 4, también el resultado es logaritmo en base 2 de 24. También se agrupan y multiplico. O logaritmo neperiano de 5 más logaritmo neperiano de 2, pues es logaritmo neperiano de 10, ¿vale? La propiedad se cumple sea cual sea la base. Lo que no se... y esta propiedad también se puede leer al revés. Si tengo un logaritmo de cosas que multiplican, por ejemplo, logaritmo de 2 por x, lo puedo separar en logaritmo de 2 más logaritmo de x. Y esto puede ser interesante, por ejemplo, en ecuaciones con logaritmos, que puedo aislar el logaritmo de x, por ejemplo. Entonces, lo que es también importante es que si la propiedad dice esto, lo que no es propiedad no se cumple. Es decir, logaritmo de 5 más logaritmo en base 3 de 2 no sé cuánto da, porque son logaritmos en bases distintas, entonces no los puedo agrupar. Si los logaritmos tienen bases distintas, ¿cuánto es eso? Pues no lo sé. Si cojo la calculadora, logaritmo de 5 más logaritmo en base 3 de 2, algo será. Pero no hay una propiedad que me junte esos dos logaritmos en uno. Y del mismo modo, y muchísimo cuidado con esto, logaritmo de 5 por logaritmo de 2 se parece a esta propiedad, pero no es esta propiedad. No sé cuánto da esto. Logaritmo de 5 por logaritmo de 2 no sé lo que es, lo hago con la calculadora y algo me dará, pero no lo agrupo en un logaritmo que suma, ¿vale? La propiedad dice que dos logaritmos que suman se pueden agrupar en un logaritmo que multiplica, ¿vale? Y dos logaritmos que multiplican no es ninguna propiedad, ¿vale? Bueno, vamos con la segunda propiedad que dice así, logaritmo de, bueno, o dos logaritmos que se restan se pueden agrupar en un logaritmo de una división, o sea, logaritmo de a menos logaritmo de b es igual a logaritmo de a entre b. Ejemplos, logaritmo de 8 menos logaritmo de 4 se puede agrupar en logaritmo de 8 entre 4 que es 2, ¿vale? Y lo mismo, lo calculáis, logaritmo de 8 menos logaritmo de 4 os da lo mismo que el logaritmo de 2. Logaritmo de 5 menos logaritmo de 5, pues debería dar 0, ¿verdad? Logaritmo de 5 menos logaritmo de 5, pero si hago hecho mano de esta propiedad, debería ser logaritmo de 5 entre 5, que es 1. Y lo mismo, si recordáis vídeos anteriores, el logaritmo de 1 es 0, ¿vale? Luego, de esta manera comprobamos que está bien. Con otras bases ocurre lo mismo. Logaritmo en base 2 de 8 menos logaritmo en base 2 de 4 es logaritmo en base 2 de 2, que por cierto es 1. O vemos la propiedad desde el lado contrario. Si tengo una división, lo puedo descomponer en dos restas. Bueno, logaritmo de 5 entre 3 es logaritmo de 5 menos logaritmo de 3, ¿vale? La propiedad funciona en los dos sentidos. Una vez más, ¿qué es lo que no funciona? Logaritmos de bases distintas. El logaritmo neperiano de 5 menos el logaritmo decimal de 2
Ni idea, no lo sé. Cojo la calculadora y lo hago, pero no se puede agrupar. Y logaritmo de 8 entre logaritmo de 4 parece, pero no es esta propiedad. Dos logaritmos que se dividen, pues no sé lo que es. Hago los logaritmos y los divido, pero no hay una propiedad que me los agrupe en un solo logaritmo. Y última propiedad. El logaritmo de a elevado a m es igual a m por logaritmo de a. Esta es una de las propiedades más importantes porque hace que esa m que está en el exponente baje fuera multiplicando. Ya lo veremos más adelante. Esta propiedad sí que tiene una demostración muy sencilla y entonces la pongo. Fijaos, el logaritmo de a elevado a m es como si fuera el logaritmo de a por a por a por a por a por a m veces, ¿verdad? Y si recordamos la primera propiedad que dice que el logaritmo de cosas que se multiplican se puede descomponer en sumas de logaritmos, esto es como si fuera logaritmo de a más logaritmo de a más logaritmo de a m veces. Luego, en definitiva, si tengo el logaritmo de a m veces, es como si fuera m por el logaritmo de a, ¿vale? Para que veáis de qué estilo son estas demostraciones. Esta era la más fácil, la verdad, la de la tercera propiedad. Bueno, en definitiva, ¿qué significa esto? Que el logaritmo de 3 elevado a 5 es igual a 5 por logaritmo de 3. Que el logaritmo de 8, si lo considero como logaritmo de 2 elevado a 3, porque 2 elevado a 3 es 8, es igual a 3 por logaritmo de 2. O sea, fijaos que el logaritmo de 8 es el triple que el logaritmo de 2. El logaritmo de 2 elevado a x, y esto es importantísimo porque en el primer vídeo dije que había una relación entre logaritmos y ecuaciones exponenciales, y precisamente aquí que la x está en el exponente, utilizo esta propiedad para bajar la x. O sea, logaritmo de 2 elevado a x es igual a x por logaritmo de 2. Y de esta manera, si estoy en una ecuación, consigo que esa x que estaba ahí en el exponente y era inalcanzable, ahora ya la podemos manejar porque está aquí fuera, es x por logaritmo de 2. ¿Vale? Logaritmo de raíz de 6. ¿Qué pinta esto aquí? Recordad que las raíces en el fondo son exponentes. Logaritmo de raíz de 6 es como si fuera logaritmo de 6 elevado a un medio y por lo tanto ese exponente puede bajar aquí fuera multiplicando y es como si fuera un medio por logaritmo de 6. Un poquito más difícil todavía. Logaritmo de la raíz séptima de 5 al cubo. Pues lo mismo, esa raíz y ese exponente son exponentes de 5, es como logaritmo de 5 elevado a 3 séptimos. Por lo tanto, ese exponente 3 séptimos puede salir aquí fuera multiplicando y es como 3 séptimos por el logaritmo de 5, ¿vale? Ahora, una aclaración con esta propiedad. Mirad, si yo tengo logaritmo de 5 al cuadrado, puede parecer que es logaritmo de 5 al cuadrado, pero no, es logaritmo de 5 al cuadrado. O sea, el cuadrado va con el 5, no con el logaritmo, ¿de acuerdo? Esto es como si pusiera logaritmo de 5 al cuadrado. Y ahora, en este caso, es cuando el 2 sale aquí fuera y es 2 por logaritmo de 5. Si yo lo que quisiera es escribir logaritmo de 5, todo eso al cuadrado, no el 5 al cuadrado, no, el logaritmo de 5 al cuadrado, lo que se hace para no confundirlo es esto. Se pone el 2 aquí, al lado del logaritmo, para que sepamos que es logaritmo al cuadrado de 5. O sea que cuando veáis un exponente ahí tan raro colocado, es que se refiere a que eso es el logaritmo de 5, todo eso al cuadrado, ¿vale? O el logaritmo al cuadrado de 5. O sea, el cuadrado ahí va con el logaritmo, no con el 5. Y en este caso no se cumple la propiedad, ¿vale? La propiedad se cumple si el exponente es del número, no si el exponente es del logaritmo, ¿de acuerdo? Bueno, vista esta aclaración, acabamos con un resumen de las tres propiedades importantísimas. La suma de dos logaritmos se puede agrupar en un solo logaritmo que multiplica. La resta de dos logaritmos se puede agrupar en un logaritmo que divide. Y el logaritmo de un número con exponente, ese exponente puede bajar fuera y está multiplicando al logaritmo.